dicho y dichoso pacto lingüístico. ¿Tú no crees en la buena voluntad de Zaplana? Yo lo que creo es que el pacto de la lengua, la Academia Valenciana de la Lengua, que recoge el pacto de la lengua que se aprobó el 17 de septiembre de 1997, ha sido un estrepitoso fracaso de la política. Ese gran pacto de todos los partidos mayoritarios valencianos que decidieron crear una academia para que normara cómo debemos de hablar la lengua valenciana, que ya tiene casi 2000 años y que ahora pretenden decir cómo tenemos que hablarla, ha sido un estrepitoso fracaso porque después de 3 años de su constitución o de su aprobación de su ley no se ha podido constituir porque no han sido capaces de consensuar los 21 académicos. Por eso te decía que es una grave desavenencia política que se nos ha impuesto a los valencianos. La prueba está en que esa academia no tiene académicos, será la primera academia de toda la historia sin académicos y que hoy por hoy es papel mojado, lo que evidencia el gran fracaso político por encima de buenas y malas voluntades, pero ha sido un gran fracaso. Tú en el libro no insinúas, dices abiertamente que Convergenza exigió incluso, según me parece son tus propias palabras, a Aznar que interviniera en lo relativo al pacto. Eso además a mí me consta. Hombre, me consta, porque nosotros solicitamos una entrevista a Joaquín Triadú, que es el secretario general de la Generalidad de Cataluña, y él evidentemente nos lo reconoció. Ellos iban a luchar, después de insultarnos y decirnos que los valencianos éramos un pueblo acomplejado, este señor dijo que iban a hacer todo lo posible desde Cataluña para, utilizando sus resortes de poder, sus llaves de la gobernabilidad, que el tema de la lengua se cerrara cuanto antes, evidentemente consiguiendo esa unidad lingüística que ellos han pretendido desde principios de siglo. Nos lo dijeron ellos. Pero es que además todos los implicados, todos los sastres de este dictamen, todos los que han intervenido en esto, no solo han sido unos cuantos valencianos, sino también unos cuantos catalanes, y el propio presidente Zaplana ha reconocido la intervención absolutamente inexplicable del Instituto de Estudios Catalanes en la creación de una Academia de la Lengua Valenciana. Tú dices que todo esto es un problema político que se impone al pueblo. Sí. Yo, viniendo desde fuera, y a lo mejor lo que estoy diciendo es una tontería, es una falsa impresión, tengo la impresión, de que hay una identificación bastante precisa entre la derecha y el centro derecha, o entre las ideas de la derecha y el centro derecha con las posiciones valencianistas, y que en cambio la idea del catalanismo es una idea casi exclusivamente de la izquierda. ¿Es así? ¿Y por qué esa identificación sí es así? Yo creo que es una cosa estrictamente electoral. El Partido Popular ha sabido envolverse muy bien con los postulados que nosotros defendemos, ha hecho bandera de nuestra bandera, ha hecho bandera de nuestro idioma, pero la realidad es totalmente distinta. De hecho, toda la estructura escolar y universitaria de la Comunidad Valenciana está intocada después de 5 años de gobierno popular y se enseña en los colegios el mismo catalán que se inoculaba a través del Partido Socialista. Y aquellos países catalanes de los que hablábamos antes todavía figuran en los libros de texto. Con lo cual, evidentemente, sí que es verdad que es un resultón y manido argumento electoral de la derecha, pero hechos son amores. Aquí de lo que se trata es de que el Partido Popular demuestre verdaderamente si tiene una intencionalidad valencianista, porque hasta ahora todo han sido frustraciones y desengaños. Bueno, también, insisto en que lo dice una persona que no vive en Valencia y que viene de fuera, se produce una cierta identificación, un nominalismo lingüístico, es decir, vosotros utilizáis sin rebozo la expresión Reino de Valencia, y en cambio la expresión Reino de Valencia irrita profundamente a las personas de izquierdas que dicen que hay que decir Comunidad Valenciana. Evidentemente, ellos lo que pretenden, y es parte de toda su estrategia, es la desvalencianización. Nuestra tierra, nuestra comunidad política, nuestro viejo Reino de Valencia, ha tenido una dignidad histórica, igual que su lengua. Nuestra lengua valenciana, en la que escribían Joanot Martorell, Ausiàs March, toda esta gente que decía que escribía en lengua valenciana. Esa dignidad que en el tema literario conseguimos dar a España el primer siglo de oro de las lenguas neolatinas, es lo que quieren borrar los catalanistas. Se lo apropian y lo que quieren es que Valencia
pase totalmente desapercibida en todos los aspectos. Juan, a veces en el libro hay ciertos toques demagógicos. Te lo digo, por ejemplo, cuando llamáis a Pujol Jorge Pujol. Bueno, no decimos Jorge Pujol, o incluso Jorge Puchol. Pujol, con J. Bueno, pero no nadie dice Guillermo Shakespeare o Juan Pablo Sartre, ¿no? Pero vamos a ver, ¿por qué tenemos que respetar a Jorge Pujol y le tenemos que llamar por su nombre cuando él no quiere cumplir nuestro estatuto y nos ofende denominando a nuestra comunidad País Valenciano y a nuestra lengua catalán? Lo menos que podemos hacer es llamarle Jorge Pujol en castellano. Bueno, Juan, ¿realmente son tan distintas las dos lenguas, el catalán y el valenciano? Te lo pregunta un licenciado en Filología Románica, que soy yo. A mí, desde luego, en la Universidad de Madrid, no de Valencia, me enseñaron que catalán y valenciano eran dos patas de un mismo banco. Hombre, todos hablamos el latín de una manera enriquecida, adobada, pero lo que está claro es que por encima de todo eso hay un gran sentimiento de valencianidad, hay un sentimiento de que esa lengua es nuestra desde hace 1000 años y que lo que no vamos a permitir es que nadie se apropie de ella. El que se parezcan más o menos, evidentemente depende del que la utilice y del que la escuche, pero verdaderamente los que hemos llegado a amar, a sentir, a defender, a utilizar y a escribir y a hablar la lengua valenciana, sabemos que no tienen nada que ver. Pero ¿por qué hay muchos escritores honorables, escritores respetables, sean cuales sean sus ideas, que se autodefinen, escritores valencianos que escriben en valenciano o en catalán, pero ellos se como catalanohablantes? Porque ellos Ferran Torrent, en tanto, sí, no, porque toda esta gente que está dentro de los circuitos culturales catalanistas casi siempre edita más fuera de Valencia, trabaja más fuera de Valencia, da más conferencias fuera de Valencia. Son los que están sosteniendo todas estas teorías absolutamente absurdas de que la lengua valenciana y la catalana es la misma. Esto es un hecho histórico absolutamente inadmisible. Me he traído, por tenerlo cerca, el libro Cristianos bajo el Islam del catedrático Leopoldo Peñarrocha, donde desmonta esta gran mentira del catalanismo. Leopoldo Peñarrocha demuestra que incluso antes de la arabización, de la conquista musulmana de Valencia en el año 713, nosotros teníamos una estructura lingüística propia y diferenciada. Y que, por supuesto, cuando Jaime I nos conquistó en el 1238, cuando él vino, nosotros ya hablábamos una lengua propia, con una literatura propia. Ellos dicen que el catalán nos lo trajo el rey don Jaime y sus pobladores, que fueron un 5%. Pero ya para entonces este pueblo hablaba un romance valenciano que inmediatamente después de la conquista iba a dar a España el gran siglo de oro de la lengua valenciana. Ausiàs March, Martorell, Ros de Corella, Jaume de Roc. Juan, no cabría hablar... Y ellos decían que era lengua valenciana, con lo cual, como comprenderás, 700 años después, que vengan estos señores a enmendarles la plana a todos los autores de un gran siglo de oro, para mí no tiene ninguna validez científica. Pero también se dice castellano y español. Y los dos términos en definitiva valen y los dos términos designan una misma realidad lingüística. Te lo pregunto, Juan, pensando de la misma forma que dentro del ámbito del castellano o español se habla de la norma fonética del andaluz o de la norma fonética de los países iberoamericanos o incluso de la norma morfológica o sintáctica no, pero de la norma léxica, ¿no cabría hacer algo parecido entre el valenciano y el catalán? Absoluto. ¿Una norma valenciana del catalán? En absoluto. Eso es absolutamente inadmisible y el pueblo jamás lo consentiría. ¿Qué futuro espera esta confrontación, en tu opinión? Yo estoy convencido de que el catalanismo, igual que todas las mentiras históricas, al final les llega su momento, les llega su hora. Un eminente filólogo, con casi 100 años, que es José Guinot, nos decía hace poco que el catalanismo, como todas sus modas, pasará. El catalanismo está probado que es una mentira histórica. Es una de las grandes mentiras de este discurso homogeneizante que se nos está imponiendo desde el poder y con todas sus estructuras mediáticas. Pero yo estoy convencido de que llegará un momento en que este pueblo, que tiene conciencia de pueblo,
que tiene estructura de pueblo y que tiene una legislación totalmente definida, parará los pies a toda esta gente y desaparecerá el catalanismo.